Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra segunda clase de este taller Conectando con mis emociones. En esta semana vamos a trabajar el tema del miedo, que es una de las emociones básicas, como ya saben. El miedo es muy importante procesarlo porque definitivamente a muchos nos tiene atrapados por muchos periodos de tiempo. Entonces tenemos que observar si es una de nuestras emociones predominantes para poder empezar a gestionarlo. Entonces, si bien vimos la semana pasada en la emoción de la ira, muchas veces tenemos conexión de la ira con un atrás del miedo. Entonces, pues vamos a descubrir si es que pasa lo mismo con el miedo o quizá es una emoción tal vez de las más básicas para todas las personas. Bueno, igual que lo hicimos con la ira, vamos a trabajar la parte también de observar ha sido la fisionomía, qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos miedo, para que podamos también sentir como más conscientemente cuando estemos pasando por un periodo de miedo. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos miedo? Regularmente, cuando tenemos miedo, nuestro cuerpo funciona igualito que con la ira. Tienes muchos patrones, van a identificar que se parecen mucho en el sentido de, sobre todo, el latido del corazón y otras situaciones más. Pero ¿qué pasa? Vamos a observar desde lo más primordial. Reconociendo que nuestras emociones son un efecto químico en nuestro cuerpo. Es decir, que es como un laboratorio que empieza a producir ciertas sustancias que hacen que nuestro cuerpo reaccione de una determinada forma. ¿Qué pasa cuando tenemos miedo? Tenemos que tener en cualquiera de las situaciones un pensamiento que nos genere esta emoción. De igual manera, pasa de la misma forma con las otras emociones. Es decir, que tenemos ira y tiene que haber un pensamiento, una creencia antes para que pueda surgir esta emoción. Y lo más interesante de todo es de que no nos damos cuenta de esos pensamientos porque pasan en microsegundos. Entonces, cuando somos conscientes y hacemos este proceso de autoindagación, vamos a tener la posibilidad de descubrir cuáles son esos principales pensamientos que regularmente son creencias limitantes que tenemos y las cuales nos han llevado a tener esta emoción por un momento o quizá por un largo periodo de tiempo. Así es que vamos a empezar a observar qué es lo que pasa con esta emoción y nuestra reacción física y cerebral. Como bien lo vimos en la parte de la ira, lo primero que se activa es nuestro cerebro reptiliano, nuestra amígdala, que es la que reacciona ante cualquier situación que estamos teniendo, ya sea real o simbólica. Esto de real y simbólico es importante también que lo tengamos dentro de nuestro conocimiento, porque para el inconsciente no es lo mismo más bien que si tenemos, por ejemplo, un miedo frente a un león, un depredador, como que si también tuviéramos, como que tenemos ese mismo miedo frente a nuestro jefe. Es decir, de alguna manera, para el inconsciente, depredador, no importa si sea un león o sea un jefe, para el inconsciente es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a reaccionar con nuestra amígdala. Se apacha el botón del miedo y entonces empieza a hacer la reacción de nuestro cuerpo. Antes de que ese botón se apache, que ya lo van a ver en una de los videitos que les voy a enviar, que es un complemento también para que podamos ver esa reacción física y cerebral, que también es muy bonita porque es una caricatura, ya lo van a ver. Tenemos que tener un pensamiento, es decir, si yo voy caminando en la calle, sola, a la noche, a las 10 de la noche, pongamos el escenario de que para Guatemala regularmente se van a ubicar muy bien. Si estamos caminando en la 18 calle, la zona 1, a las 10 de la noche, solos, porque ya no encontramos, porque no tenemos un auto, porque se nos descompuso o porque nos sucedió algo, para otros países, pues el estar en la 18 calle o para otras personas que viven fuera de la ciudad de Guatemala, ubíquense en un escenario donde ustedes están solos en un lugar peligroso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si nosotros estamos en un lugar que nosotros consideramos peligroso? Porque también
Esto de etiquetar lugares como peligrosos o no, pues obviamente y definitivamente hay ciertas características, ¿verdad?, que podemos encontrar, como por ejemplo quizá personas no muy confiables, que puedan estar vestidas de cierta manera, lugares tal vez quizás sucios, o donde hemos escuchado que han habido ciertas situaciones de violencia. Entonces, estamos en un lugar con estas características, o quizá podemos estar en un lugar que no tenga estas características, pero nosotros de alguna manera pensamos, ¿y qué tal si viene alguien atrás de mí y me quiere robar la cartera? Ese fue un pensamiento rápido. Aunque tal vez no es tan rápido, porque o sea, esto fue un poco más estructurado, pero tal vez el pensamiento rápido sería, ¿y si me asaltan? ¿Me van a robar? ¿Y si me violan? Podemos llegar a pensar estas cosas pequeñas y esto genera una emoción. Entonces, definitivamente, pues va a ser una emoción de miedo. Entonces, en esta emoción de miedo, apachamos ese botón de la amígdala y empezamos a producir, igual que pasa en la ira, que nuestro corazón empieza a latir más. ¿Por qué empieza a latir más? Por la misma circunstancia que sucede con la ira, para irrigar mayor cantidad de sangre a nuestros músculos más grandes para que se preparen ¿para qué? Para la huida. Y entonces entramos en la misma fase de este conflicto de lucha o huida, ¿verdad? O nos preparamos para luchar porque vamos a pelear contra la persona que nos quiere asaltar, que viene atrás de nosotros caminando y cada vez que nosotros caminamos más rápido, camina atrás esa persona más rápido, o vamos a pelear con esta persona, nos vamos a defender, o vamos a salir corriendo. Entonces, nuestro sistema circulatorio hace que nuestros músculos empiecen a llenar como más de sangre para poder correr o pelear. Por eso es que a veces cuando tenemos miedo, y si ustedes en algún momento lo han sentido, no me dejarán mentir que a veces sentimos como que un balde de agua nos cayó encima, ¿verdad? Y sentimos como que en nuestras piernas cayó. Ahorita recuerdo algo, una anécdota personal, que era pues adolescente, tendría unos 13, 14 años, y 13, creo que tenía 13, 14 años, y me operaron del apéndice. Pero yo tenía un diario personal, que pues llevaba todos los días y lo tenía escondido en un lugar, no tenía llave, no tenía nada. Pero en ese proceso, en ese periodo que yo no estuve en casa porque estuve hospitalizada, mi mamá se le ocurrió la brillante idea de leerlo. Y pues tenía yo mis cosas ahí guardadas, ¿verdad? Muy personales, y que no quería que mi papá ni mi mamá se enteraran. Pues entonces mi mamá me dice, pues fíjate que ya no vas a ir al mismo colegio ni tampoco voy a querer que te juntes con tus mismas amistades porque leímos tu diario. Sentí un balde de agua fría, ¿verdad? Obviamente fue ahí un miedo, ¿verdad? Miedo, leyeron todo lo que yo escribía, me van a regañar, me van a mandar a vivir saber ni a dónde. Entonces, estos son estos momentos, pensamientos que hace que produzca una emoción, ¿verdad? En que es inmediato, casi que pensando, reacción, ¿verdad? Son pensamientos bien cortos, bien al grano, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede, ¿verdad? Cuando estamos en esta situación, tal vez un poco más complicada, como el hecho de estar en un lugar, como les decía, un poco tal vez más oscuro, y que podamos procesar un pensamiento de, me van a atacar. Entonces, estamos en esta producción de nuestro latido, ¿verdad? Que se incrementa, al igual que en la parte de la ira. Y también nuestras glándulas suprarrenales empiezan a producir adrenalina, ¿verdad? La adrenalina se produce para esto, para que nuestro corazón lata más rápido, para que los vasos sanguíneos se contraigan, por la misma situación de que pasa con la ira, que si nosotros nos peleamos con alguien, pues nos pueden herir y podemos desangrarnos. Entonces, por esa misma razón es que tenemos casi que los mismos efectos, digamos así, por así decirlo, de nuestro cuerpo. Otra de las cosas que pasan es que nuestra boca regularmente se seca. ¿Por qué? Porque todos nuestros líquidos se concentran a un solo punto, ¿verdad? Incluso la digestión deja de producirse en este momento. Regularmente también cuando tenemos miedo
sucede que nos dan ganas de hacer pipí, ¿verdad? O hacer del 2. A veces mucho más claro tal vez observarlo cuando tenemos que pararnos enfrente de un público, cuando tenemos un examen, que a veces sentimos aquel malestar de estómago o nos da diarrea incluso. También como otra anécdota, he hecho teatro también, soy actriz, aparte de tener esta linda profesión de acompañante en bioneuroemoción. También me encanta el teatro y ya tengo mucho tiempo de no hacerlo, pero cuando a veces tenía un estreno o me sentía tal vez emocionalmente desequilibrada, pues tenía esa sensación, ¿verdad? Y es algo que regularmente nos pasa, porque igual a otros amigos, por ejemplo, o incluso maestros nos contaban las anécdotas de que a veces les daba diarrea al empezar un estreno, incluso los mismos directores de las obras, o sea, aunque no estaban parados frente al público, tenían esta misma reacción de diarrea. ¿Por qué? Porque regularmente lo que sucede es que nuestro cuerpo hace que nos vaciemos para salir corriendo, porque estamos ante un conflicto, ¿verdad? Donde estamos procesando esta necesidad de salir huyendo o estar más ligeros. Entonces, si nuestros riñones están llenos de orina, pues, o nuestra vejiga más bien está llena de orina, pues entonces lo que vamos a hacer es soltar el pipí, ¿verdad? En ocasiones muy peligrosas, incluso se da esto, ¿verdad? Que los esfínteres se abren y soltamos el pipí sin querer. O incluso igual, digamos, con la parte del estómago, ¿verdad? Pero eso ya yendo a casos mucho más extremos y en verdad de mucho miedo. ¿Qué pasa entonces? Que lo que hace y el sentido de esto es, como les decía, estar más ligeros de peso y poder salir corriendo. Entonces nuestras glándulas suprarrenales producen la adrenalina para hacer de alguna manera este funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces nuestra digestión también se cesa, ya no digerimos porque necesitamos concentrarnos, o más bien el cuerpo se necesita concentrar en que corramos, en que escapemos, en que podamos defendernos. Entonces los líquidos, como les comentaba, todos, digamos, el que se nos seque la boca, el que, por ejemplo, igual, ¿verdad? Obviamente ya si necesitamos ir al baño porque a veces necesitamos salir corriendo, ¿verdad? A un baño que necesitamos hacer una exposición pero nos dan ganas de hacer pipí. Entonces vamos a un baño y bueno, ya nos sentimos más ligeros y ya nos enfrentamos como que estuviéramos enfrente de este león. Entonces los líquidos cesan, o sea, funcionan canalizando más bien hacia el sudor, es decir, que nuestra boca se seca porque se canaliza hacia el sudor, porque es necesario para la huida. El sentido de que seamos como, pues obviamente empecemos a sudar más, es de hacernos de alguna manera resbaladizos. Y aquí, esto lo comentaba, si no estoy mal, en esta clase introductoria del taller, donde decía, hagamos de cuenta caso que estamos en un juego de estos de verano, donde ponemos un plástico lleno de jabón en un césped o en una montañita, y nos dejamos ir, ¿verdad? Resbalados y salimos disparados. Entonces la misma función biológica tiene el sudor, que podamos ser como más escurridizos y podamos escaparnos del depredador, ya sea real o simbólico, ¿verdad? Y a veces nos pasa esto, que nos sudan las manos, nos suda la cabeza, nos suda la axila y nos llenamos de una gran mancha, ¿verdad? Porque tenemos miedo, incluso puede ser ante un jefe, que tengamos miedo a la reacción de él, entonces podamos sudar incluso nada más con la presencia de una persona. Puede ser alguien que amemos mucho, pero de alguna forma nos conecta con alguna situación que hemos tenido en el pasado y hace que nuestro cuerpo empiece a producir este sudor para resbalarse y poder escabullirnos, ¿verdad? Entonces yo igual recuerdo en algún momento, yo soy una persona que suda regularmente, mucho. Pero cuando he estado en situaciones donde no he controlado mis emociones, ya la verdad es que he visto un avance con respecto a esto. Pero antes, cuando yo iba, por ejemplo, con un cliente, porque antes de ser acompañante en bioneuroemoción me dedicaba a toda la parte de eventos, cuando tenía que hacer una presentación, incluso aunque yo supiera exactamente toda la información y supiera más o menos
qué podía preguntar y que todo iba a estar bien, yo sudaba. O sea, me recuerdo específicamente de un momento donde me sentí súper incómoda porque, o sea, aparte que tal vez había un poco de calor, pero, pero no era el calor, ¿sí? Eran mis nervios, era mi miedo, porque tenía miedo a que si no le iba a gustar lo que yo iba a decir, a que si me iban a decir, no, no me gusta su trabajo y váyase, sudaba y sudaba y sudaba y sudaba. E incluso se sentía las gotas de sudor cayendo en mi cara y trataba como de la manera de irmelos quitando. A mí me suda mucho esta parte de acá y era como la gran, me van a ver que estoy sudando y es súper incómodo. ¿Pero por qué? Porque obviamente había un pensamiento y había una reacción de miedo en este momento. Entonces, esta es la función, ser escurridizos para liberarnos del depredador. La irrigación sanguínea, ¿verdad? También, ya lo comentaba, hacia los huesos y músculos. Y también hay una tendencia a que nuestras pupilas se dilaten, ¿verdad? Como para observar mejor. Nos palidece la piel, o sea, incluso cuando hemos pensado ver a un fantasma o tener alguna situación de miedos, o sea, la gente nos dice, pero ¿qué te pasó? Estás como un papel, ¿verdad? Y esto es porque como toda la sangre baja regularmente a nuestras piernas, que son las que nos van a ayudar a correr, entonces pues definitivamente nos colocamos como más blancos, ¿verdad? Otra de las cosas que puede pasar cuando tenemos miedo es que algunos sentidos se bloqueen, ¿sí? Entonces podemos dejar de escuchar, podemos dejar de ver incluso, o sea, la vista se nos nubla. Y en esto sucede porque definitivamente todo el cuerpo quiere pasar este momento de una situación conflictiva, ¿verdad? Un accidente incluso, pero tan lindo que es nuestra fisionomía que incluso hasta cuando vamos a tener una situación de un peligro extremo nos protege para que no suframos tanto, ¿verdad? De hecho, o sea, a veces hemos tenido algún golpe duro, tal vez nos hemos quebrado o hemos tenido alguna situación de dolor fuerte y en ese momento no sentimos, ¿verdad? No sentimos el dolor y lo intenso que pueda ser, sino que lo sentimos, como dicen por ahí, hasta que ya se enfrió el golpe, ¿verdad? Entonces, recuerdo una historia de una persona que vi en algún documental que hablaba respecto al miedo. Y él contaba que tuvo un accidente, de hecho, en unas vías de tren, esto creo que fue en California o algo así, y su carro se descompuso justo a la mitad de las vías del tren, ¿verdad? Y fue en cuestión de segundos, ¿verdad? O sea, como que él pasó en las vías del tren, no tuvo precaución y el tren venía. Entonces, cuando él vio con su vista periférica que el tren ya venía y que estaba sonando la bocina de que quítese, 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 él decía, la vista se me nubló. O sea, yo como que mi oído incluso ya no escuchaba. Entonces, de alguna manera era como para proteger y que en la vista pues no estuviera tan enfocada a el gran impacto que iba a tener, ¿verdad? Entonces pasa esto regularmente, que nuestros sentidos se bloquean. O sea, alguien tal vez nos pueda estar diciendo, volviendo al ejemplo, vamos caminando en este lugar peligroso o que nosotros consideramos peligroso y alguien atrás nos puede estar diciendo, Rosana, espérame, soy yo, Fernando es mi esposo. Y como tengo tanto miedo, mis sentidos, mis oídos incluso pueden estar bloqueados y yo no escuchar lo que me están diciendo, ¿verdad? O movete, ¿verdad? Porque viene algo y puedo mantener estos oídos bloqueados, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta, quizá en esta caminata, en ese lugar oscuro, nos damos cuenta y volteamos a ver, quizá no era nadie peligroso, sino que era alguien que nosotros conocimos. Y entonces empezamos a recobrar nuevamente nuestra normalidad. Pero mientras pasó este momento, que quizá fueron segundos, un par de minutos a lo sumo, pues todas estas funciones se empezaron a dar. Entonces, como para tener este resumen de lo que pasa con nuestro cuerpo, pues les voy a leer que las reacciones regularmente al miedo son, primero es que la amígdala obviamente la hacemos activar y esto hace que haga un funcionamiento de descarga de adrenalina por medio de las glándulas suprarrenales.
Nuestras pupilas se dilatan, el aumento de la tensión arterial se eleva, ¿verdad? Hay una contracción muscular, disminuye la circulación en la piel, que origina palidez y frío incluso. Y esto pues obviamente es muy visible en nuestro rostro, ¿verdad? Hay una relajación de los esfínteres en casos extremos con pérdida de orina, ¿verdad? Y la respiración también, esto es algo que también es de ponerle ojo, igual que les comentaba en la ira. La respiración nos dice cómo estamos, ¿verdad? Regularmente, cuando estamos enojados, la ira, la respiración de la ira es... Y si estamos muy fúricos, ¿verdad? Y la del miedo es incluso hasta dejar de respirar, ¿verdad? Así como que ni siquiera me oiga el depredador. Por eso es que muchos animales tienen esta capacidad de hacerse los muertos, ¿verdad? Porque entonces así nadie los va a atacar. Entonces tenemos esta misma función incluso de contraer la respiración por unos minutos, no tampoco minutos, segundos, y nuestra respiración ya no es normal. Entonces cuando nuestra respiración no es normal, nuestro sistema nervioso inmediatamente sabe que hay un peligro, ¿verdad? Pero si en un momento, por ejemplo, en este caso de que estamos caminando en un lugar a oscuras, sentimos y observamos que tenemos esta respiración, ok, volteamos a ver y vemos que no es un peligro la persona que viene atrás de nosotros, sino alguien que nos va a ayudar. Entonces es de tomar conciencia en este momento y empezar a activar una respiración tranquila, ¿verdad? Y entonces la respiración tranquila es la que tenemos, por ejemplo, cuando dormimos, una respiración que podemos observar en los bebés, ¿verdad? Si vemos en los bebés, su pancita cuando respiran se infla, se desinfla. En los perros también lo podemos ver, ¿verdad? O sea, cuando ellos respiran, su estómago se infla, se desinfla. Es porque tenemos una respiración profunda y diafragmática. Entonces tenemos que imitar esta respiración. Y de hecho, nacemos con esta capacidad, porque si no, no podríamos observar a los niños que tienen esta respiración tranquila. Entonces, para volver a recuperar la tranquilidad, ¿qué tenemos que hacer? Respirar normalmente. Inhalar lo más tranquilo que podamos y exhalar. Ok. Otra de las cosas que pasan es que las reacciones sobre todo en nuestra fisionomía de la cara es que nuestra frente se arruga y nuestros ojos están abiertos, ¿verdad? Porque queremos ver qué es lo que está pasando. Así es de que esta reacción, digamos, de nuestras facciones de la cara es algo que también se ha estudiado también por mucho tiempo. Paul Ekman, que es la persona que observó todas estas microfacciones que hay en nuestra cara, ¿verdad? Que se asemejan a la de cualquier tribu, ¿verdad? De la tribu más recóndita que pueda existir en el mundo, en nuestro planeta. Pues tienen estas características, ¿verdad? Como la de la ira, las cejas, los ojos fijos. En la parte del miedo es los ojos abiertos, la frente arrugada, el asco, ¿verdad? El hacer una cara de como que un olor se nos está penetrando por medio de nuestra nariz. La ira, el miedo, la tristeza, ¿verdad? O sea, el estar con los ojos como bajos, con la boca como caída. Y la alegría, pues, ¿verdad? Como con una expresión más abierta. Entonces, estas pequeñas facciones también definitivamente hace que se produzca tensión en nuestro rostro. Esta parte que les comentaba acerca de que también nuestros sentidos pues se bloqueaban, incluso como no tenemos estas reacciones químicas de la emoción del miedo, solamente cuando es algo como que un depredador venga o que estemos en un lugar peligroso, sino que a veces son como en la ira. A veces estoy sentada en mi escritorio y empiezo a producir estos pensamientos de ¿y qué tal si me pasa esto? ¿Y qué tal si mi hijo se enferma? ¿Y qué tal si mi esposo anda con otra mujer? ¿Y qué tal? ¿Verdad? Empezamos a llevar a cabo todos estos procesos físicos.
Y con la recurrencia que tenemos de estar en ese mismo patrón, en ese mismo pensamiento, en esa misma emoción, hace que igual nuestro cuerpo empiece a hablar y a mandarnos mensajes por medio de ciertos síntomas o enfermedades. Como por ejemplo, si estamos hablando de que nuestros ojos incluso se bloquean ante alguna situación de miedo, pues empezamos a padecer de problemas en los ojos, ¿verdad? Porque regularmente los problemas que tenemos en los ojos son un miedo que tenemos por detrás, ¿verdad? Es algo que no podemos ver. Es un miedo que ha recurrido tantas veces que entonces empiezan a afectar los ojos, ¿verdad? Porque quizá también pueda ser miedo a que cuando yo era niña, por ejemplo, este es un ejemplo, que hubiera visto que mi mamá le pegara a mi papá, ¿verdad? Regularmente es al revés, pero pongamos este ejemplo, que mi mamá le pegara a mi papá. Entonces, de haber visto tantas veces esta escena, pues mis ojos ya no quieren verlo, ¿verdad? Es una protección que está haciendo. Entonces, con el tiempo y cuando voy viviendo una situación similar, aunque no sea idéntica, pues sigo produciendo este miedo. Entonces, hace que mis ojos empiecen a dañar y a tener ciertos síntomas, ¿verdad? Como lo mismo pasa con el oído, ¿verdad? Escucho gritos, entonces me bloqueo para ya no escucharlos, ¿verdad? Entonces puede ser que en un padecimiento de los que tenga, por ejemplo, si es una pequeña sordera o una sordera un poco mayor, pueda venir de un miedo, ¿verdad? Esto definitivamente lo observamos cuando estamos en una consulta en bioneuroemoción, pero también ustedes que están empezando a conocerse a través de las emociones pueden llegar a estos puntos sin necesidad de acudir con un consultante, con una persona especialista, ¿verdad? Pueden llegar a estos datos si ustedes en verdad se comprometen con ustedes mismos a conocerse por medio de las emociones. Claro que no va a ser de la noche a la mañana, pero si ustedes tienen esta práctica constante de observarse y de escribir ciertas reacciones que tienen en su cuerpo y conectar con esta simbología que les estoy dando, puedan descubrir muchas cosas para las cuales puedan procesarlas después, ¿verdad? Entonces, regularmente todos los seres humanos tenemos ciertos miedos como más frecuentes y dentro de una encuesta que se hizo en un estudio de una universidad de Estados Unidos, se encontró que los miedos más frecuentes que tenemos como seres humanos, como inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es todas esas ideas y creencias que tenemos como humanidad, como región, como país, como comunidad, como tribu, ¿verdad? Es decir que como guatemaltecos, nosotros tenemos, lo hablo así, porque muchas de las personas que están haciendo este taller son de Guatemala. Pero igual si son mexicanos, si son chilenos, argentinos, españoles, tenemos ciertas ideas que se vuelven como un patrón, ¿verdad? Que son esas creencias del inconsciente colectivo. Como por ejemplo, acá en Guatemala, una de las creencias que está en nuestro inconsciente colectivo es de que en el área, por ejemplo, del fútbol, es que nunca lo hacen bien y que siempre estamos como a punto de llegar hacia un campeonato un poco más importante, pero no se llega, ¿verdad? Entonces, estas creencias se van haciendo como parte de nuestra realidad, de nuestra individualidad, y hace que pues la mayoría de personas tengamos este tipo de miedos como en común, ¿verdad? Entonces, dentro de esos miedos que más comunes están, por ejemplo, el miedo a las arañas, porque aquí vamos a ver no solamente hacia ciertos animales, ¿verdad? Que, o sea, tal vez esto viene desde lo más primitivo de nuestro ser, donde tenemos miedo a ciertos animales porque igual estábamos como protegiéndonos para sobrevivir, ¿verdad? Como las arañas, ¿verdad? Tenemos en común muchas veces el miedo a la muerte. Les voy haciendo el listado para que ustedes puedan ir haciendo clic con que quizá ustedes se puedan sentir identificados. El miedo al fracaso, ¿verdad? El miedo también a la guerra y lo que puede producir esto. Miedo a las alturas,
¿verdad? A veces podemos haber tenido alguna situación de niños donde tal vez nos dijeron, no se suba ahí porque está muy alto y se va a caer. Y a veces cuando nos dicen, se va a caer, nos caemos, ¿verdad? O quizá ni siquiera podemos tener una caída, pero solo con el hecho de que alguien con autoridad nos haya dicho esta frase, para nosotros es suficiente para ya no intentarlo más. Recuerdo un caso de alguien que conozco y muy cercano mío, me comentaba que él le tenía mucho miedo a las alturas. Y esto, haciendo pues obviamente esta introspección, se daba cuenta que un tío de él, cuando era muy pequeño, 5 o 6 años, a veces cuando él estaba en un lugar, digamos, por ejemplo, incluso en una cama, subido, que no era un lugar pues demasiado alto, le hacía como que lo iba a botar, o cuando estaban en un lugar tal vez un poco más alto también le hacía esta broma que lo iba a botar. Entonces pues a él se le quedó instalado ese miedo. Entonces incluso con las fobias, que son pues miedos extremos, puedan haber surgido de algo como esto, porque esta persona no tiene una fobia, pero sí le produce, por ejemplo, sudor en las manos, el sentir ese latido del corazón, el sentirse incómodo, porque, o sea, siente que en realidad puede pasar algo. Entonces se puede procesar a la hora de descubrir, pero no solo se trata de descubrir, no solo se trata de ver, sí, fue por mi tío, porque aquí lo que estamos haciendo nada más es echarle la culpa. Y esto es lo que no queremos hacer, porque estamos tan acostumbrados a echar la culpa para todo, ¿sí? Que el gobierno debería haber hecho esto, que mi esposo no hace esto, que mis hijos hicieron tal cosa. Entonces siempre estamos echándole la culpa, pasándole la chibolita a la otra persona, y lo que queremos es recuperar esa chibolita, porque esa chibolita es nuestro poder, ¿sí? Entonces queremos recuperar el poder. Entonces cuando observamos y descubrimos de dónde viene, entonces tenemos que cambiar esa emoción. Es decir, regularmente lo que nosotros hacemos en una consulta en bioneuroemoción es, cuando hemos llegado a un punto como este, cambiamos esa emoción, ¿verdad? Para que poco a poco, o definitivamente, o de un solo, más bien dicho, esta persona ya no tenga estos ataques de pánico o de miedo, ¿verdad? Entonces, otro de los miedos que hay es a estar solo. Y voy a hablar un poquito más acerca de esto, porque esto es un factor súper importante cuando estamos hablando del miedo. Miedo al futuro. Esto es otra de las cosas también que son muy importantes, o le podemos llamar ansiedad, ¿verdad? Porque estamos en el qué va a pasar, y si no logro llegar a la meta, y si el viaje que voy a tener me pasa algo, y si el proyecto que tengo no funciona, y si, ¿verdad? Entonces es uno de los miedos comunes. Hablar en público es otro de los miedos comunes. Ir al dentista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque regularmente, y esto lo recuerdo mucho de mi niñez también, que el sonidito, ¿verdad?, de dentista, pues como que hace un ancla en nuestra memoria, y esto hace un engrama. Más si hemos tenido una experiencia no muy agradable con el dentista, ¿verdad? Tal vez quizás se le pasó la mano y nos lastimó la boca, o cuando nos sacaron la muela o el diente, pues la anestesia no nos había agarrado, y entonces hace que tengamos una memoria, digamos, es como que estuviéramos grabando un video, un audio, y lo instalamos en nuestras neuronas, que hace que cuando tengamos una situación similar como el del sonido característico del dentista, nos empiecen a sudar las manos, tengamos temblores, sintamos miedo, ¿verdad? Entonces, este es un listado de los miedos más comunes, así es de que ustedes empiecen a hacer como clic con qué puedan identificar, por ejemplo, o qué otras cosas podrían ser a las que ustedes le tienen miedo. Hablando siempre de estos miedos, por ejemplo, los adquiridos, como el que les comentaba acerca de esta persona que tenía miedo a las alturas, pueden ser debido a eventos, pues pueden ser traumáticos como no traumáticos, ¿verdad? Hay un experimento también que hicieron en una ocasión en un laboratorio, donde comprobaron esto de los miedos adquiridos, ¿verdad? Y en este caso, en este experimento, lo que hicieron fue
con un mono, ¿verdad? Grabaron a un mono frente a una serpiente, ¿verdad? Y entonces el mono cuando miraba a la serpiente, pues pegaba de gritos, ¿verdad? Y lo que hicieron los científicos, o las personas que estaban haciendo este estudio, es pues proyectar ese miedo hacia los otros monos. Entonces, pues definitivamente ya es parte de su biología también protegerse. Y si van a ver una serpiente, pues es normal que todos los monos puedan reaccionar de la misma manera, o todos los animales, o incluso hasta nosotros, ¿verdad? Pero lo que hicieron fue editar este video, y lo que hicieron es que colocaron en donde estaba la imagen de la serpiente, colocaron una rosa, ¿verdad? Entonces, cuando reproducían estos videos a los otros monos del laboratorio, ellos miraban de que el mono, cuando miraba la flor o la rosa, gritaba, ¡ah! ¿Verdad? Y entonces, de verlo, porque obviamente esto es igual que como cuando se ha formado una creencia en nosotros, es de que lo hemos visto, escuchado muchas veces, y entonces se nos grabó en el inconsciente. Entonces estos monos, cuando veían, les ponían una rosa real, pegaban de gritos, ¿verdad? Entonces fue un miedo adquirido. Y así podemos también tener estos miedos adquiridos, a veces porque alguien nos dijo, ay, es que a mí me da miedo tal cosa, ¿verdad? Como pasa a veces con las ratas o con las cucarachas. Pero aunque en este sentido a veces podemos reaccionar desde la parte más primitiva, donde nos estamos salvando, ¿verdad? No queremos morirnos por una mordida de rata y que nos pueda dar rabia, ¿verdad? Pero sucede que a veces, si yo le digo a mi hija, por ejemplo, que es pequeña, ay, mi amor, no te acerques a ese perro o a ese... independientemente de qué raza sea, ¿verdad? No te acerques a ese pitbull, te recuerdo porque pues por acá donde yo vivo se da mucho esto, ¿verdad? Que se le tiene mucho miedo a un pitbull. Entonces, para mí es lo más natural que pues que mi hija se pueda acercar al perro siempre y cuando pues obviamente esté el dueño, porque o sea, la reacción de un perro como puede ser un perro salchicha, un chihuahua, o puede ser un perro grande, es lo mismo, ¿verdad? Porque si no, el perro no conoce a la persona, puede atacar. Porque tiene igual estas mismas reacciones químicas del miedo, ¿verdad? Porque también se puede sentir atacado. Entonces, si yo le digo a mi hija, no, mi amor, no te acerques a ese conejo porque te puede morder, no te acerques a este conejo porque te puede morder, aunque ella nunca haya tenido una mordida, pues obviamente va a ser un miedo que va a adquirir a través mío, ¿verdad? Entonces, muchas veces tenemos que encontrar todas esas creencias que nos han pasado y decidir si queremos seguir teniendo esa creencia o si queremos dejarla de una vez por todas, ¿verdad? Esto es algo que podemos hacer. Entonces, otros tipos de miedo, por ejemplo, o cómo podemos dividir el miedo, es que podemos reconocerlo más bien, como cuando sabemos exactamente a qué le tenemos miedo, ¿verdad? Porque si yo vengo ahorita y les pregunto, ¿a qué le tienes miedo? Quizá me vas a saber responder, ¿verdad? Diciéndome, le tengo miedo a esto, le tengo miedo a lo otro, o quizá me vas a decir, no sé, es que no sé en realidad a qué le tengo miedo. Y esto es normal, porque a mí me ha pasado incluso, o sea, me pasó cuando estaba en el inicio de mis procesos de empezar a sanarme, porque obviamente sigo en este proceso, pero yo recuerdo que cuando iba a donde mi doctora homeópata, ella me hacía mucho esta pregunta, porque esta es una pregunta muy importante que ya van a tener un ejercicio para poder hacerlo. ¿A qué le tiene miedo? ¿Cuál es su miedo más grande? Y yo como, Dios mío, no sé, ¿verdad? Entonces es normal sentirnos así es de que si en el ejercicio incluso ustedes se sienten así, no pasa nada, ya van a venir las respuestas, pero todo este proceso que ustedes están trabajando es para que puedan de verdad saber exactamente a qué le tienen miedo. Y también es normal, ¿verdad? O sea, si ya tenemos un dato de sé a qué le tengo miedo, pero también es normal no saber a qué le tenemos miedo, ¿verdad? Es como, no sé, es que solo sé que me da como palpitaciones estar en este lugar, o solo sé que en la oscuridad no sé qué puede pasar, o sea, existe este miedo a no saber a qué, ¿verdad? Quizás es porque sobre todo se basa en el no sé qué puede pasar, ¿verdad? Tenía también este miedo regularmente, o sea, en el que en las noches, sobre todo en mi adolescencia, en mi niñez, era un miedo a despertarme en las noches
y caminar a veces al baño o tener que ir a traer algo al apartamento de una prima que vivía a la par mía, o bajar las gradas, porque mi casa era una casa abierta, ¿verdad? Donde en el centro estaba el patio y entonces tenía que bajar a veces en las noches a traer algo donde mis tías, porque vivía en un segundo nivel, en una casa donde vivíamos toda la familia. Entonces era miedo para mí, ¿verdad? Y no sabía, porque o sea, era como quizá lo desconocido, es tener miedo a lo desconocido. También tenemos otro tipo de miedo, como por ejemplo el miedo a perder el control, ¿verdad? O sea, en saber que quizá si me sucede cierta situación, como por ejemplo encontrarme a mi esposo con alguien más, tenga miedo de perder el control de que no sé si voy a lastimarlo, no sé si voy a lastimar a la otra persona, no sé si me voy a lastimar a mí. O sea, es tener un miedo a perder el control. Tener un pánico extremo, ¿verdad? Porque, o sea, por ejemplo, en el caso de la persona que tenía miedo a las alturas, era un miedo, pero no lo podemos considerar tales como pánico. Pero hay gente que se paraliza, ¿verdad? Que esta es una de las reacciones del miedo también. O sea, una es lucha o huida, ¿verdad? Huir. Pero también existe la de me paralizo, ¿verdad? Porque como lo comentaba anteriormente, una es salir corriendo para sobrevivir y la otra es me paralizo, me hago el muerto para que pase el depredador y no me vea, no me huela, no me siente, ¿verdad? Entonces, el pánico extremo, ¿verdad? O sea, es identificar si es que llego a tener, o sea, un miedo en exceso que puedo considerar incluso fobia, porque también desde ahí podemos empezar a observar qué es lo que pasó atrás de esto. Y a veces suceden cosas tal vez irracionales, les podemos llamar muchas veces, porque en un programa también que yo veía hace algunos años, donde unos especialistas, unos terapeutas trabajaban con las fobias de las personas, observaban, ¿verdad? Igual cuál había sido el factor emocional, el ambiente emocional, que esto sucede igual en cualquier síntoma o conflicto. Regularmente el estrés, ¿verdad? Cuando se estuvo produciendo el miedo, específicamente cuando estamos hablando de una fobia, fue en un periodo antes de la manifestación de algo, ¿verdad? Entonces tenemos que observar cuál es mi ambiente emocional en este momento, donde yo recuerdo, por ejemplo, que tengo un ataque de pánico, puede ser algo en este momento, ¿verdad? Me pasó la semana pasada, me pasó hoy, donde tuve un ataque de pánico. Observar ha sido el ambiente que ha estado rodeando emocionalmente, con quien has estado, si es en el trabajo, si es en la casa, y ver cuáles han sido los factores que hicieron que detonaran esta reacción. El miedo a que suceda algo a un ser querido, ¿verdad? Regularmente tenemos también este tipo de miedo, un miedo extremo al estar al pendiente de que algo malo va a pasar. O sea, es como que siempre sabemos de que algo está ahí acechando, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de miedos, incluso, que esto es algo que también yo trabajo con terapia floral, lo podemos también trabajar, ¿verdad? El identificar todos estos tipos de miedos y poder también ayudar a que el proceso de la adaptación emocional sea mucho más fácil, ¿verdad? A veces nos ayuda a que sea más rápido. Pero definitivamente sí, pues en este caso, si ustedes están lejos de donde yo pueda darles una terapia floral, puedan también buscar a alguien que les pueda apoyar en este sentido o incluso no necesitar, porque no es obligación ni es que si no toman florales de Bach no van a procesar las emociones. Claro que lo podemos hacer, pero esto sí que nos da una herramienta de apoyo. Así es de que en esta segunda parte pues ya voy a hablar un poco acerca de estos factores importantes que les comentaba, tanto de dónde puede originarse el miedo, como también de estos miedos hacia lo que viene, hacia el futuro.